Hola y bienvenidos. Ahora vamos a resolver este circuito que tiene un inductor acá y lo vamos a resolver en 4 instantes del tiempo. Primero, yo voy a cerrar el switch y vamos a determinar inmediatamente cuando yo cierro este switch. Luego, después de un tiempo largo, después lo vamos a reabrir. Nuevamente, cuántos son los voltajes y corrientes inmediatamente al reabrir este switch y después de un tiempo largo. Entonces vamos a hacer el análisis en esos 4 tiempos. Primeramente analicemos inmediatamente después de cerrar el switch. Fíjense que antes de cerrar este switch, acá yo no tengo corriente. Entonces, inmediatamente al cerrar, tampoco voy a tener corriente porque el inductor se resiste a los cambios de corriente. Los cambios de corriente en un inductor siempre son graduales. Al inicio, la corriente del inductor es cero. Ahora, esta corriente del inductor es esta misma de acá. Entonces, la corriente de la resistencia 3 también va a ser cero. Entonces, no tenemos corriente aquí, no tenemos corriente acá. Esta corriente que sale, esta corriente, al llegar a este nodo, toda esa corriente se baja por esta resistencia y se retorna hacia mi fuente. Es decir, es como si tuviéramos al inicio una fuente de 6 voltios, mi resistencia de 10 ohmios y mi resistencia de 2 ohmios. Esta corriente de acá, por ley de Ohm, es igual al voltaje sobre mi resistencia. 6 sobre 12 es 0,5 amperes. Es decir, aquí en la resistencia 1 serían 0,5 amperes y en la resistencia 2 también tenemos 0,5 amperes. Con estas corrientes ya puedo encontrar los voltajes en cada una de estas resistencias. Empecemos por esta de aquí, donde yo no tengo corriente, por ley de Ohm, tampoco voy a tener voltaje. Voltaje en mi resistencia 3 va a ser 0 voltios. Ahora, mi voltaje en mi resistencia 1, yo tengo corriente 0,5 amperes por mi resistencia de 10 ohmios. Entonces voy a anotar voltaje en ese punto sería la corriente, que son estos 0,5 amperes, por mi resistencia de 10 ohmios, y esto es 5 voltios. Mi voltaje en mi resistencia 1 es de 5 voltios. Y aquí en mi resistencia 2, el voltaje sería la corriente, que son 0,5 amperes, por mi resistencia, que son 2 ohmios. Entonces, el voltaje en esta resistencia sería estos 0,5 amperes multiplicado por 2 ohmios. Y 0,5 por 2 es 1, un voltio. Entonces, el voltaje en mi resistencia 2 es 1 voltio. Ahora, fíjense que entre este punto y este punto, vamos a llamarle nodo X y nodo Y, mi voltaje es de 1 voltio. Aquí lo voy a anotar, entre X y Y, yo tengo 1 voltio. Esta resistencia está en paralelo con todo este tramo de aquí, de la combinación del voltaje de la resistencia, que es 0 voltios acá, y el voltaje en mi inductor. Ahora, si yo tengo 1 voltio acá, voy a tener que tener 1 voltio en todo este tramo. Como ya tengo acá 0, 0 más 1 es 1, esto sería 1 voltio, porque aquí en mi resistencia no tengo ningún voltaje. Entonces le voy a poner que el voltaje en mi inductor es de 1 voltio. Ahora vamos a comprobar estos valores simulándolos. Aquí voy a cerrar, cierro, pauso. Fíjense que en mi resistencia que tengo en este tramo paralelo, inmediatamente era 1 voltio y en mi inductor también tengo 1 voltio. Voy a repetir este cerrado de mi switch ahora con mediciones de corriente. Cierro, pauso. Fíjense que la corriente es 0,5 amperes
aquí en mi resistencia y mi corriente iniciaba en 0 aquí en mi inductor. Y estos son los valores que hemos obtenido. Ahora analicemos los valores de voltaje y corriente después de un tiempo largo aquí en mi inductor. Y cuando yo digo un tiempo largo, me refiero a un tiempo en el que ya mi inductor actúa como un cortocircuito, llegando a un punto en que ya no se opone a la corriente y actúa como un simple cable. En este punto, ya mi voltaje de mi inductor es 0 voltios. 0 voltios. Y si ustedes observan, este de aquí es equivalente a tener un circuito así, donde yo tengo mi resistencia de 10 ohmios, mi resistencia aquí de 2 ohmios, y esta resistencia que está en serie con un cortocircuito sería prácticamente tenerlo así. El paralelo de 2 y 2 es 1 ohmio. Entonces, esta de aquí sería mi fuente de 6 voltios, mi resistencia de 10 ohmios y una resistencia aquí de 1 ohmio. Y calculo corriente. Esta corriente de este circuito es el voltaje 6 voltios dividido entre la resistencia, que son 11 ohmios. Esto me sale 0,5445 amperes. Esta corriente que he calculado es la misma corriente que sale por acá, que sería la corriente que me circula por acá. Esta corriente entonces es 0,545 amperes. Aquí lo voy a escribir abajo. Mi corriente, mi resistencia 1 es 0,545 amperes. Y esta corriente llega acá y se divide en dos puntos. Si ustedes observan, se divide equitativamente en este caso en particular porque tengo dos resistencias iguales. 0,545 amperes entre 2. Eso sería 0,273 amperes. Por acá y por acá. 0,273 amperes. La otra manera que lo podrían haber calculado es determinar aquí el voltaje. ¿Cuánto sería el voltaje en esta resistencia? Por ley de Ohm, voltaje es corriente, 0,545 amperes, por resistencia, por 10. Y estos serían 5,45 voltios. Mi voltaje en mi resistencia 1 sería 5,45 voltios. Si yo no hubiera tenido esta corriente que circula por la resistencia 2, podría haber calculado mi voltaje en este punto, porque yo sé que por ley de Kirchhoff de voltaje, estos 6 voltios serían igual a estos 5,45 voltios más este voltaje que cae en esta resistencia 2. Es decir, podrían restar 6 voltios menos 5,45 serían 0,55 voltios. Y fíjense que es lo mismo que yo saco por ley de Ohm. 2 ohmios por 0,273 amperes dan estos 0,55 voltios. Voy a anotarlo aquí. Entonces, en mi resistencia 2 yo tengo 0,55 voltios y tengo una corriente de 0,273 amperes. Ok, entonces habíamos dicho que esta corriente de la resistencia 1 se divide equitativamente, en este caso en particular, por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Ahora, quiero que observen, esta corriente que pasa por la resistencia 3 es la misma que pasa por el inductor, porque la resistencia 3 y el inductor están en serie. Entonces, la corriente en la resistencia 3 van a ser estos 0,273 amperes y eso va a ser lo mismo que en mi inductor, 0,273 amperes. Y finalmente, el voltaje. ¿Cuál sería el voltaje en mi resistencia 3? Lo puedo encontrar por ley de Ohm multiplicando esta corriente 0,723 amperes por esta resistencia 2 ohmios.
y esto me sale 0,55 voltios. Fíjense que en este tramo mi voltaje es 0,55 voltios y también en este otro tramo, porque 0,55 más 0 es todavía 0,55 voltios. Ahora veamos la simulación. Ok, de retorno a la simulación, voy a cerrar y vamos a esperar que se estabilice. Fíjense cómo la corriente empieza a subir gradualmente. Y el voltaje de mi inductor está bajando. Y va a llegar el momento en que sea 0 voltios. Fíjense que en mi resistencia en medio tengo 0,55 voltios, que es lo que habíamos calculado. Aquí en esta resistencia también tengo 0,55 voltios. Y en esta resistencia de aquí arriba tengo 5,45 voltios. 5,45 voltios. Vamos a regresar. Mi corriente llega a 0,55 amperes aquí arriba. 0,55 amperes. 0,27 amperes en esta resistencia al medio, que es la misma corriente que en este otro tramo, que es la corriente que habíamos calculado por estos tramos. Y eso sería todo después de esperar un tiempo largo a que mi inductor actúe como un cortocircuito y ya tenga 0 voltios y deje pasar toda la cantidad de corriente sin oposición. Ahora vamos a reabrir, pero antes observen que después de un tiempo largo, esta corriente de acá, que es la corriente del inductor, y la corriente de la resistencia 3, el momento que yo abra, ese momento inmediato de reabrir, voy a tener esta misma corriente. Ahora, esta corriente se da la vuelta por aquí y se viene por la resistencia 2. Entonces, aquí la corriente en la resistencia 2 son estos mismos 0,273 amperes. Y ese se da la vuelta por aquí y sigue circulando hasta agotarse la corriente. Y aquí, ¿cuál será la corriente en la resistencia 1? Pues aquí no hay corriente, por lo que aquí sería 0 amperes. Ahora calculemos los voltajes. El voltaje en mi resistencia 3 sería la corriente que circula por ahí, que son los 0,273 amperes, por mi resistencia, que son los 2 ohmios, y estos serían 0,546 voltios. Vamos a escribirlo aquí abajo. Esto sería 0,546 voltios. Aquí, el voltaje en mi resistencia 1 sería la corriente, que son 0 amperes, por mi resistencia, entonces serían 0 voltios. Ahora, ¿cuál sería el voltaje en mi resistencia 2? El voltaje aquí en mi resistencia 2, este sería la corriente que circula por ahí, que son estos 0,273 amperes, por mi resistencia, que son 2 ohmios, y estos serían los 0,546 voltios. Vamos a escribirlo. Esto sería el 0,546 voltios. Ahora, ¿en qué polaridad este voltaje sería en esta polaridad? Tanto el voltaje como la corriente, observen que es lo contrario de hace un momento. Aquí lo tengo, lo que hicimos anteriormente. Fíjense esta dirección de corriente que hicimos anteriormente. Y después de reabrir, invierte esta dirección. Y ahí también invertimos la polaridad de mi voltaje. Aquí también vamos a especificar que sería con esta polaridad. Bueno, por último, ¿cuánto sería el voltaje aquí en mi inductor? Pues aquí tengo 0,546 voltios y aquí también tengo 0,546 voltios. Por lo tanto, en este inductor, mi voltaje va a ser este voltaje de mi resistencia 2 más este voltaje de mi resistencia 3,
que serían estos 0,546 voltios más estos otros 0,546 voltios. Y eso sería 1,09 voltios. Vamos a anotarlo. 1,09 voltios. Esto en esta polaridad inversa. Porque para que llegue a tener aquí este voltaje de la resistencia 2 y este voltaje de la resistencia 3 en esta polaridad, entonces el voltaje de mi inductor tuviera que estar en esta polaridad para que la suma alrededor de esta malla sea cero. A ver, comprobemos esto. Aquí lo tengo el switch cerrado y podemos ver que en el inductor el voltaje ya es cero. Ya está actuando como un cortocircuito, dejando pasar la máxima cantidad de corriente. Ahora vamos a reabrir. Pauso. Este momento que yo reabrí, podemos ver que se disparó a -1 y un poquito más. Y eso es lo que tenemos acá con esta polaridad, -1,09 voltios. Y eso es lo que observamos acá, en esta polaridad inversa. Por último, tiempo largo después de reabrir el switch. Esta corriente va a seguir circulando hasta que la energía que ha almacenado este inductor se agote y ya mi corriente va a ser 0 amperes en cada uno de mis componentes. Y ya no voy a tener voltaje en ninguno de mis componentes. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta el siguiente video.